Una joven madre desaparece sin dejar rastro. Su partida no solo deja un vacío, sino un enigma cada vez más complejo. Cada pista que encuentra la policía, en lugar de aclarar el panorama, solo añade más misterio. Pero con el paso del tiempo, la investigación revela una verdad perturbadora. Una verdad oscura que nadie vio venir. Ashley nació el 14 de noviembre de 1991 en Warren, un pequeño pueblo del estado de Pensilvania. Creció rodeada de una gran familia, siempre acompañada por sus hermanos. Desde muy pequeña mostró una profunda pasión por lo creativo. Amaba cantar, escribir poesía, y tenía un marcado interés por la moda. Además, sentía una conexión especial con la naturaleza y soñaba con recorrer el mundo. Con el tiempo, logró visitar casi todos los estados del país, y también llegó a conocer Canadá y México. Después de terminar la preparatoria, Ashley se mudó a Nueva York para estudiar artes liberales. Más adelante se transfirió a la Universidad Estatal de Luisiana, en la ciudad de Shreveport. Fue allí donde conoció a un joven llamado Adam. Pronto comenzaron una relación. Durante los siguientes años, Ashley se mantuvo concentrada en sus estudios, hasta que un hecho cambió su vida por completo. Sufrió un accidente automovilístico muy grave. La recuperación fue larga y dolorosa. Aunque con mucho esfuerzo logró volver a su rutina, el golpe financiero fue devastador. Las facturas médicas se acumularon y, ahogada por las deudas, se vio obligada a abandonar la universidad para empezar a trabajar de tiempo completo. En ese mismo periodo, su relación con Adam comenzó a deteriorarse. Eventualmente, decidieron separarse. Pero el destino tenía otra sorpresa preparada. Poco después de la ruptura, Ashley descubrió que estaba embarazada. A pesar de todo lo que había vivido, se sintió inmensamente feliz. Esperaba con ansias convertirse en madre. Convencida de que su hija merecía crecer en un hogar con ambos padres, Ashley y Adam acordaron criarla juntos, aunque ya no fueran pareja. Para entonces, Adam se había mudado a Boulder, Colorado, para estudiar artes culinarias y convertirse en chef. Ashley decidió seguirlo, con la esperanza de construir una vida estable para su hija. Juntos rentaron un departamento en un pequeño complejo residencial. Allí, finalmente, nació la pequeña Winter Daisy. Aunque ya no estaban en una relación amorosa, ambos padres se dedicaron por completo a su hija, compartiendo responsabilidades y dándole todo su amor. Meses después del nacimiento, Ashley consiguió empleo como asistente educativa en una guardería. Más adelante, se unió a una organización dedicada a preparar a niños de bajos recursos para el inicio escolar. El trabajo era exigente, pero Ashley tenía un talento natural para tratar con niños. Se ganaba su cariño desde el primer día. Así transcurrió el tiempo, hasta llegar a febrero de 2017. Ashley tenía 25 años. Criaba a su hija de 1 año y trabajaba con dedicación. Pero el 13 de febrero, algo alarmante ocurrió: no se presentó a trabajar. Sus compañeras lo notaron de inmediato. Intentaron llamarla, le enviaron mensajes, pero no obtuvieron respuesta. Al día siguiente, al ver que seguía sin presentarse, una de sus colegas tomó la decisión de contactar a la policía. Les pidió que fueran a revisar su apartamento, para asegurarse de que Ashley y su hija estuvieran bien. La policía local respondió de inmediato. Al llegar al complejo de departamentos, algo llamó su atención. Las luces exteriores estaban encendidas, a plena luz del día. La puerta de entrada no estaba cerrada con llave. Los agentes ingresaron al lugar, y no encontraron ni rastro de Ashley, ni de su hija, ni de Adam. A medida que exploraban el interior, los indicios de que algo estaba mal comenzaban a multiplicarse. La cartera de Ashley, su licencia de conducir y su celular seguían allí. Sin embargo, su automóvil no estaba en el estacionamiento, algo que no tenía sentido. Pero lo más inquietante estaba en la cocina, una comida a medio preparar en el horno. Parecía que alguien había comenzado a cocinar, pero por alguna razón, jamás terminó. Y jamás regresó. Alarmados, los oficiales contactaron a la madre de Ashley. Ella confirmó sus peores temores. No había hablado con su hija en varios días. Tampoco sabía dónde podría estar. Le pareció extraño que Ashley hubiera dejado atrás a su gato, ya que siempre lo llevaba consigo, sin importar a dónde fuera. Desesperada, la madre empezó a comunicarse con amigos y familiares, con la esperanza de que alguien hubiera tenido noticias de Ashley. Pero nadie la había visto ni oído en días. Mientras tanto, la policía intentó localizar a Adam, pero él tampoco respondía. Al rastrear su teléfono, se toparon con otro dato alarmante: estaba apagado. Los investigadores entregaron el celular de Ashley a un equipo forense.
Rápidamente, se descubrieron datos relevantes. El último registro de uso del teléfono fue el 12 de febrero, 2 días antes de que su desaparición fuera reportada. Ese día, Ashley estaba de descanso. Salió a hacer algunos mandados con su hija. Visitó varias tiendas, eligió un vestido nuevo, tomó algunas fotos y luego regresó a casa. Gracias a los testimonios de sus vecinos, los detectives reconstruyeron parte de lo que sucedió esa noche. Uno de ellos la vio sacar la basura alrededor de las 6 de la tarde. Poco antes de las 9 de la noche, otro vecino escuchó un fuerte golpe proveniente del departamento de Ashley. Un sonido seco, denso, como si algo, o alguien, hubiera caído al suelo. Casa con una urgencia que no coincidía con la explicación que acababa de dar. Aquella escena quedó grabada en la memoria de su hermana. No podía dejar de pensar que algo estaba muy mal. El testimonio de la joven levantó aún más sospechas entre los investigadores. La descripción de Adam, nervioso, alterado, limpiando a toda prisa y evitando cualquier contacto prolongado, sugería que algo más había ocurrido dentro de esa casa. Volviendo al momento de la desaparición, los detectives retomaron un detalle clave. Una vecina había oído un ruido fuerte, como si alguien hubiera caído por las escaleras. Después de ese estruendo, reinó un silencio total. Ese fue, precisamente, el momento en que Ashley dejó de usar su teléfono. Todo coincidía demasiado bien. Fue entonces cuando los investigadores empezaron a pensar que, quizás, Ashley había sido atacada esa misma noche, y que Adam tenía mucho más que ver en su desaparición de lo que había confesado. Una nueva pista apareció cuando se recuperó el historial del celular de Ashley. Poco antes de desaparecer, había comenzado a salir con un hombre llamado Harvey. Los detectives analizaron sus mensajes y algo en el tono de sus textos les pareció extraño, sospechoso. Decidieron interrogarlo. Cuando llegaron a la casa de Harvey, él los recibió sin oponer resistencia. Incluso les permitió registrar la vivienda sin necesidad de una orden judicial. Negó saber dónde estaba Ashley y aseguró que no había hablado con ella en varios días. Dijo que la noche en que desapareció, él estaba con unos amigos. Su coartada fue confirmada. Todos respaldaron su historia. Harvey también permitió que revisaran su teléfono, y los datos apoyaban su versión. Por el momento, fue descartado como sospechoso. Con Harvey fuera del radar, los detectives buscaron otro enfoque. Decidieron localizar a los familiares de Adam, con la esperanza de encontrarlo. Fue entonces cuando, finalmente, la investigación dio un giro. Los padres de Adam, residentes en Luisiana, les revelaron un dato importante. Adam había pasado por su casa, justo un día después de la desaparición de Ashley. Lo más llamativo era que no venía solo. Estaba acompañado por Winter, su hija, pero sin rastro de Ashley. La visita tomó a sus padres completamente por sorpresa. Nadie sabía que venía, y considerando que el viaje desde Colorado hasta Luisiana es de casi 1.600 kilómetros, resultaba extraño que no lo hubiera avisado. Adam, sin embargo, ofreció una explicación sencilla. Dijo que ya tenía planeado el viaje para que Winter pudiera convivir con sus abuelos. Aunque sorprendidos, sus padres lo recibieron con gusto. Pasó la noche allí y, al día siguiente, les dijo que partiría rumbo a Arkansas para visitar a su abuela. Los detectives le pidieron a la familia que se pusiera en contacto con él de inmediato. Necesitaban que hablara con la policía cuanto antes. Al principio, Adam no contestó las llamadas, pero finalmente encendió su teléfono y se comunicó con los investigadores. Durante la llamada, Adam afirmó no saber nada sobre el paradero de Ashley. Dijo que había intentado contactarla varias veces, pero que ella nunca respondió. Luego hizo una confesión inesperada. La noche del 12 de febrero, habían tenido una fuerte discusión. Reconoció que la pelea se volvió física y que le había pegado. Después, según su versión, decidió salir del departamento para evitar que la situación escalara. Tomó a Winter y se marchó. También admitió que usó el auto de Ashley, ya que él no tenía vehículo propio. En ese momento, les dijo que ya había salido de Luisiana y que se encontraba manejando por Oklahoma. Nada de lo que decía convencía a los detectives. Su relato tenía demasiadas lagunas. Comenzaron a sospechar seriamente que él estaba involucrado directamente en la desaparición de Ashley. Pero había un problema. No podían detenerlo solo por sospechas, y menos en otro estado. Entonces, un detalle legal cambió el rumbo del caso. Adam no aparecía en el acta de nacimiento de Winter. Legalmente, no tenía derecho a sacar a la niña del estado sin el consentimiento de Ashley. Con ese argumento, los detectives actuaron rápido.
Contactaron a la policía de Oklahoma y les pidieron que detuvieran a Adam por traslado ilegal de una menor. Horas después, patrullas localizaron el vehículo de Ashley en la carretera. Adam fue arrestado de inmediato. Por suerte, Winter estaba sana y salva. Mientras Adam era trasladado para ser interrogado, los peritos comenzaron a inspeccionar el automóvil. Lo que encontraron fue inquietante. Debajo de uno de los asientos traseros, hallaron rastros de sangre. Al analizarla, los resultados fueron contundentes. Pertenecía a Ashley. Era la primera evidencia física que sugería que Ashley tal vez ya no estaba con vida. Y justo cuando parecía que el caso había alcanzado un punto crítico, una nueva llamada reavivó la investigación. Era la hermana menor de Adam. Les contó que no había podido verlos el día que llegaron a casa de sus padres, pero que pasó por allí al día siguiente, en la mañana. Sus padres ya habían salido a trabajar, y Adam estaba empacando para su viaje. La reacción de Adam al verla fue muy extraña. Parecía sorprendido, incluso alterado. Nervioso, inquieto, no era él. Fue entonces cuando notó algo aún más desconcertante. Había productos de limpieza por toda la casa. Y el cuarto de huéspedes olía fuertemente a químicos. Parecía que alguien había estado fregando algo, a toda prisa. Cuando ella le preguntó qué pasaba, Adam ofreció una excusa absurda. Dijo que se había sentido mal y que había vomitado en el suelo. Estaba limpiando antes de irse. Le ofreció ayuda, pero él se negó tajantemente. Insistió en que se fuera cuanto antes. La policía ya no tenía dudas. Adam ocultaba algo muy grave. Los detectives no perdieron ni un segundo. Inmediatamente partieron rumbo a Luisiana con un equipo de expertos forenses. Tenían que registrar la casa donde Adam se había quedado con su hija. Y lo que encontraron allí fue simplemente aterrador. En el cuarto de huéspedes, el mismo en el que su hermana lo había visto limpiando frenéticamente, los investigadores hallaron múltiples rastros de sangre. Pero eso no fue todo. En el cobertizo del patio trasero, descubrieron una sierra eléctrica y la tapa de un asador, ambos cubiertos de sangre. Las muestras fueron enviadas al laboratorio. Los resultados confirmaron lo que los detectives ya temían: la sangre pertenecía a Ashley. A estas alturas, ya no había dudas. Ashley no se había ido por su cuenta. Le habían hecho algo terrible. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué, si el crimen ocurrió en Colorado, Adam había transportado el cuerpo de Ashley a más de 1.600 kilómetros de distancia? ¿Y qué había hecho con los restos después de pasar por la casa de sus padres? Mientras los investigadores se preparaban para enfrentar a Adam con estas interrogantes, el caso dio un nuevo giro, aún más oscuro. Ese mismo día, el 15 de febrero, la policía de un pequeño poblado en Oklahoma hizo una llamada urgente. Una empleada de una gasolinera había salido a tirar la basura cuando notó algo extraño: una maleta, completamente nueva, colocada junto al contenedor. Le pareció sospechoso. ¿Por qué alguien desecharía algo así? Movida por la curiosidad, decidió abrirla. El horror fue inmediato. Dentro de la maleta se encontraban restos humanos. La policía llegó de inmediato y confirmó lo que nadie quería escuchar: en su interior había un torso humano. El cuerpo fue enviado a un laboratorio para análisis genético. Al principio, los investigadores no sabían quién era la víctima. Pero con la reciente noticia de la desaparición de Ashley, las autoridades de Oklahoma se pusieron en contacto con los detectives que llevaban su caso. Compararon el ADN del torso con una muestra de Ashley y obtuvieron un resultado positivo. La víctima era ella. A partir de ahí, los detectives solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera. En particular, querían revisar las imágenes del área de los contenedores. Lo que encontraron no dejó lugar a dudas. Las cámaras captaron claramente el automóvil de Ashley acercándose. Luego, Adam bajó del vehículo, cargando la misma maleta que fue hallada más tarde junto al basurero. La dejó ahí y se marchó, como si nada. Con esa evidencia, los investigadores finalmente pudieron reconstruir el escalofriante recorrido de Adam, pieza por pieza. Según la cronología establecida, Adam habría matado a Ashley la noche del 12 de febrero, durante la discusión que él mismo admitió. Después, elaboró un plan. Visitar a sus familiares sería la coartada perfecta. Un viaje que también le permitiría deshacerse del cuerpo, en distintos puntos del trayecto, cruzando varios estados. Así, pensaba, sería mucho más difícil que la policía pudiera seguirle la pista. El hallazgo de sangre en casa de sus padres les dio otro indicio fundamental: Adam habría transportado el cuerpo hasta allí. Luego, aprovechando que sus padres se habían ido a trabajar,
Utilizó la sierra eléctrica para desmembrar los restos. Después, simplemente, se fue, dejando un rastro de muerte en el camino. Esa revelación dejó claro algo espeluznante. Adam pudo haber dejado partes del cuerpo de Ashley en cualquier punto de su viaje, una distancia que abarca cientos de kilómetros. La búsqueda se volvió casi imposible. Pero los detectives no estaban dispuestos a rendirse. Con precisión meticulosa, reconstruyeron el trayecto de Adam, desde la casa en Luisiana hasta el lugar donde fue detenido. Su objetivo era claro: encontrar más cámaras de vigilancia que pudieran mostrar otros momentos en que él se deshizo de los restos. Y lo lograron. Una grabación de otra gasolinera, esta vez en Morlón, Arkansas, mostraba a Adam arrojando algo en un contenedor. Pero había un problema grave. Para cuando los investigadores dieron con esa grabación, el contenido del contenedor ya había sido trasladado a un vertedero. Aún así, no se dieron por vencidos. Organizaron una operación de búsqueda masiva. Más de 40 personas participaron en la revisión del vertedero. Escarbaron durante horas entre toneladas de desechos. Pero no encontraron nada. Aunque las pruebas en su contra eran abrumadoras, la falta de un cuerpo completo representaba un obstáculo legal. Sin un cadáver íntegro, los forenses no podían determinar con certeza la causa exacta de la muerte. El torso hallado presentaba cortes y laceraciones, heridas que, según el análisis, fueron infligidas mientras Ashley aún estaba viva. Todo apuntaba a que había luchado por su vida. Adam, por su parte, se aferraba a su versión. Negó haberla matado. Sostenía que, tras la pelea, simplemente se había ido con Winter, y que Ashley estaba con vida la última vez que la vio. Pero los detectives ya no necesitaban su confesión. Tenían pruebas físicas, testimonios, imágenes en video y rastros de sangre. Todo apuntaba a una misma persona. Adam fue arrestado y acusado formalmente de asesinato. Mientras los fiscales preparaban el caso, se topaban con otra pieza de evidencia condenatoria: el diario personal de Adam. En sus páginas, escribió sobre sus deseos de matar a Ashley mucho antes de que sucediera. Sus palabras reflejaban un resentimiento profundo. Sentía que ella solo estaba con él por su hija, Winter. Y, en parte, tenía razón. Ashley vivía con Adam únicamente por el bienestar de su hija. Pero eso era algo que ambos habían acordado desde un principio. Aún así, Adam quería más. Quería algo que Ashley no estaba dispuesta a darle. Adam no solo escribía sobre su frustración y su rabia, también dedicaba largas páginas a expresar el amor profundo que sentía por su hija. Hablaba del miedo, casi paralizante, de que Ashley pudiera quitársela. Para los fiscales, ese miedo fue el detonante final. Afirmaron que Adam no pudo soportar la idea de perderla para siempre, especialmente cuando se enteró de que Ashley había comenzado a salir con alguien más. Aunque su relación había terminado hacía casi 2 años, Adam no lo había superado. Y lo que más temía era quedar fuera de la vida de su hija. Esa, dijeron, fue la chispa que encendió el incendio. Movido por los celos, por la sensación de abandono y por el pánico de quedarse solo, tomó la decisión de asesinar a Ashley. Luego, en un intento desesperado por cubrir sus huellas, intentó simular que ella simplemente había desaparecido. Después del crimen, incluso llegó a llamarla y enviarle mensajes, fingiendo preocupación. Quería que todo pareciera una desaparición misteriosa, no un asesinato. Antes de que iniciara el juicio, salieron a la luz detalles sobre la salud mental de Adam. Había sido diagnosticado con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, producto de su tiempo en el ejército. Pero eso no cambió el veredicto. El jurado no tuvo dudas. En abril de 2018, por unanimidad, lo declararon culpable de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua más 12 años adicionales. Más tarde, Adam intentó apelar el fallo. Su solicitud fue rechazada. Hoy, continúa tras las rejas. Y lo más doloroso de todo, sigue sin revelar qué hizo con el resto del cuerpo de Ashley. Hay un último detalle que no puede dejarse de lado. Después del arresto de Adam, la pequeña Winter fue puesta bajo custodia del Estado. A pesar de que ambas familias, tanto la de Adam como la de Ashley, querían hacerse cargo de ella, no se reveló qué decisión tomaron las autoridades. Hasta el día de hoy, su paradero permanece en reserva, debido a su edad. Solo queda la esperanza de que, en algún momento, haya sido entregada a familiares y no haya terminado en el sistema de hogares temporales. Una historia trágica, marcada por el control, el miedo y una violencia que pudo haberse evitado. Lo único que queda ahora es recordar a Ashley, una joven madre que lo dio todo por su hija,
y que fue arrebatada del mundo demasiado pronto.